noches, bienvenidos. Esto es Recalculando. ¿Cómo es vivir con miedo? ¿Cómo es la experiencia cotidiana de convivir con esa sensación de temor? Seguramente hace muchísimos años se lo preguntó el genial escritor Franz Kafka en esa obra maravillosa, compleja, también angustiante, que es El proceso, y que arranca de la siguiente manera. Alguien debió de haber calumniado a Joseph K. para que, sin haber hecho nada, una mañana fuera detenido. Joseph K. es el personaje, es el eje de esta historia, de El proceso, que nos hace referencia a la angustia puesta en primera persona, pero deme algunos minutos más para explicarle qué es lo que pasa con el miedo. Joseph K. es un empleado, un gerente de una entidad financiera, de un banco, que tiene una vida totalmente gris, totalmente rutinaria, si me permite la expresión, y que de buenas a primeras una mañana es, como decía recién, detenido por parte de dos funcionarios que se presentan como corresponsales, si usted quiere, de un supuesto poder judicial, de un poder estatal, o incluso, nos vamos a ir dando cuenta, de un poder paraestatal. Joseph K., este personaje que obviamente yo le digo que tiene una vida totalmente rutinaria, la vida de cualquier otro, la vida del mismo Kafka, si me permite, que era empleado en una compañía de seguros. Vamos a ir viendo que a lo largo de las horas comienza a experimentar una angustia enorme, obviamente, porque no sabe de qué se lo está acusando y ni siquiera tiene la oportunidad de preguntarlo. Rápidamente lo terminan procesando, lo terminan deteniendo, y nos vamos a dar cuenta de que a lo largo de las primeras páginas de la historia de El proceso, ese procedimiento judicial o parajudicial va a terminar apropiándose de la vida de Joseph K. Es una historia donde, por un lado, van a ir citándose uno tras otro distintos tribunales, lo van a ir indagando permanentemente a lo largo de las primeras páginas, se va a enfrentar con muchísimas preguntas. Nos preguntamos nosotros también si tiene alguna razón de ser eso que está sucediendo en la historia. Son tribunales ubicados en la periferia, muchas veces en habitaciones anónimas, en lugares sórdidos. No nos deja demasiado tranquilos los procedimientos mismos, no da la sensación de que eso sea parte de un supuesto poder judicial, pero Joseph K. tiene que responder a prácticamente todo. Además, va a empezar a presenciar y a tomar nota mental, por supuesto, porque está totalmente limitado, de lo que son las conversaciones entre los burócratas que prácticamente a sus espaldas discuten por la suerte de su vida. Pero además él mismo se va a ir encontrando con otros personajes, con otras personas que están directamente diseminados dentro de la historia y que primero le van a decir que no se preocupe, que hay posibilidades de revertir esa situación, y después, ¿sabe qué? Después le van a decir que no pueden ayudarlo, que se ven totalmente impotentes, tal como se ve el propio Joseph K., de salir de esa acusación de la cual no sabe absolutamente nada. Está procesado, está detenido, ha sido indagado infinidad de veces a lo largo de las primeras horas, pasan los días y sigue respondiendo preguntas, pero nadie le responde su pregunta, que ni siquiera puede hacer. Quizás eso es lo más desesperante. ¿Sabe cómo uno se siente cuando lee El proceso? Se siente que cada uno de los personajes que está en esa historia conforman un único tribunal y que ese tribunal lo juzga permanentemente a este señor Joseph K. Pero además que detrás de cada tribunal existe otro tribunal, que detrás de cada juez existe otro juez, y que en todo caso, todo ese andamiaje que se presenta como la justicia, que lo está juzgando a Joseph K., sabe que obedece a un poder que es totalmente invisible. No sabemos quién está mandando, sabemos que están los hilos que manejan a esos tribunales, supuestos tribunales, que no dan garantía absolutamente de nada, y pensamos que detrás de todo eso hay datos que nos dicen de que existe un poder concentrado, un poder real que lo está digitando
absolutamente todo. De eso se trata el proceso, que incluso, le digo más, termina convocando a la familia de Joseph K., porque claro, se ha extendido la noticia, hay medios de comunicación que lo han dado a conocer, está siendo procesado un gerente importante de una entidad financiera y aparece un tío del campo, un familiar de Joseph K., le ofrece algún tipo de ayuda, le presenta a un amigo que es abogado y este abogado le dice que es un abogado de gente pobre, que en la justicia hay abogados de gente rica y que hay abogados de gente pobre, porque también hay una justicia para la gente rica y hay una justicia que es para la gente que no tiene recursos. Esto es lo que termina decantando en la historia del proceso y esto es lo que va a hacer que Joseph K. decida directamente personificar su propia defensa, a pesar de que el desenlace, obviamente, usted se lo puede imaginar, no es nada feliz. Mire, lo que quiero plantearle esta noche, lo que plantea la historia, lo que nos deja como máxima, es que cualquiera, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, bajo cualquier motivo incluso, puede pasar a formar parte de ese bando que termina muchas veces como víctima de la burocracia estatal, pero sobre todo, ¿sabe qué? Como víctima del poder real, como víctima muchas veces de ese ejercicio del miedo que se instrumenta permanentemente, a veces desde el propio Estado, a veces desde el gobierno, utilizando los resortes del Estado y a veces directamente desde el poder real. Pero lo que quiero proponerle esta noche es que utilicemos estos elementos para leer la realidad, aquello que ha pasado incluso en los últimos días, en las últimas 48 horas, y que me deje proponerle algo, que me deje proponerle esta idea, quédese con esta idea. Para el gobierno, señoras y señores, es mucho más poderoso en este momento la idea de sembrar miedo antes que la idea de la decepción como una respuesta a las propuestas que oportunamente se le hizo en la anterior campaña electoral. El gobierno cree que el miedo vence a la decepción que existe en la sociedad para la gestión del presidente Macri y va a utilizar y está utilizando el miedo como un elemento fundamental. Y no tiene más que, yo le decía, interpelemos la realidad, lo que nos está pasando con estos elementos y nos vamos a dar cuenta seguramente que el miedo está instalándose cuando nos hablan de que hay sindicatos y sindicalistas que son totalmente patoteros, pero curiosamente el gobierno tiene en carpeta la intención de llevar a cabo una reforma laboral, cuando se nos habla también de que hay referentes de la política, curiosamente de la oposición política, curiosamente de algunas agrupaciones políticas que representan el brazo armado del narcotráfico. Escuchamos hace apenas algunos días refiriéndose a la Cámpora, cuando nos dicen que van a gobernar unos y no van a gobernar otros, que los candidatos no existen, que son manipulados desde atrás, cuando en muchos aspectos el propio presidente de la Nación nos habla de un enano que todos llevamos escondidos dentro y que es un enano incumplidor y que hay que matarlo. Parece mentira, pero estos son los mensajes que está dando el gobierno en términos electorales y en los últimos días. Mire, hay muchísimo. Haga usted el ejercicio, lea las noticias, lea lo que está pasando y use estos elementos que le estoy dando, pero sobre todo use el elemento del miedo. ¿Para qué? Para interpelar la realidad, para darnos cuenta de que se quiere vencer electoralmente, pero se nos va inyectando pequeñas dosis de miedo en forma permanente. Acuérdese de que además la situación económica es también otra forma de infundir el miedo. Una familia que no llega a fin de mes tiene miedo incluso de protestar por sus derechos laborales. Alguien que se queda sin trabajo, que no tiene recursos, obviamente es alguien que no va a querer salir a la calle a protestar, sobre todo si hay un gobierno que después da como ejemplos distintas manifestaciones y dicen que son todos patoteros y que quieren subvertir el orden. En una Argentina que sin ninguna duda está dejando mucho que desear en materia social, en una Argentina que es más pobre, donde hay más indigencia, donde hay más desigualdad, en una Argentina donde el gobierno mira para otro lado, es al mismo tiempo, si usted me permite, un país donde el gobierno que preside es un gobierno que utiliza el miedo no solo para manipular en gran medida la voluntad política, sino también para disciplinar
en términos sociales. Señoras y señores, no permitamos que nos hagan vivir con miedo. Tenemos una información de último momento. Alerta en C5N, la AFIP acaba de pedir la indagatoria del empresario Ángelo Calcaterra. Reiteramos entonces, la AFIP acaba de pedir la indagatoria del empresario Ángelo Calcaterra y estamos en comunicación telefónica con Tuni Colman. Tuni, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Julián? Bueno, a ver, contanos por qué la AFIP está pidiendo la indagatoria de este empresario. Sabemos que está en principio de por medio la causa de Odebrecht y también lo que era en principio también la intención de soterrar el tren Sarmiento, ¿no? Las vías del tren Sarmiento, y a propósito de esto, la investigación que se está llevando a cabo. Efectivamente, lo que la AFIP detectó es que en el marco de los trabajos estos del soterramiento del Sarmiento, se hizo un contrato con una empresa española que se llama D de dedo, S de Susana, C de Colombia, DSC. Es una empresa dedicada a servicios de ingeniería y cosas por el estilo, supervisión de obras, etcétera, etcétera. Pero lo que la AFIP detectó es un contrato en total por 10 millones de dólares, pero de los que se pagaron 5 millones de dólares. Y lo que la AFIP detectó es que no hicieron nada. Es decir, que fue un fraude. Entonces, le pagaron 5 millones que en verdad no fueron a cambio de nada, no fueron a cambio de un servicio, ni de algo de ingeniería, sino que lo que ocurrió que fue una transferencia de 5 millones de dólares a esta empresa española que a su vez los mandó a 2 lugares, a Andorra y a Montevideo. Entonces, la AFIP en principio dice, esto es una evasión fiscal. Sacaron de la cancha, escondieron 5 millones de dólares. Evasión fiscal. Pero la pinta, Julián, sí, es que se usó para pagar coimas. Bueno, vos estás hablando de una especie de triangulación, en definitiva, porque pasa por España, pero después termina en alguna medida en cuentas en Montevideo, en Uruguay. Exactamente, y en Andorra. Acá siempre se sospechó que parte del dinero que se tiró en el convento, parte del dinero que tuvo José López, tenía que ver con el soterramiento del Sarmiento. Él se quedó con esa obra, la cuidaba como si fuera de él, apartaba a todos los que tenían que ver con transporte. Fíjate que es una obra de transporte, en verdad, y sin embargo él monopolizó lo que tenía que ver con esa obra, y hay algunos indicios de que él cobró coimas de esa obra. Bueno, en todo caso, lo que la AFIP dice es que sacaron 5 millones, algo más de 5 millones de dólares, con la excusa de pagarle a una empresa, y cuando le pidieron a la gente de Calcaterra, bueno, pruébeme qué hizo esta empresa, le entregaron algo fraudulento, algo que se probó que no era verdad, no habían hecho nada. Ellos dijeron, sí, intervinieron en los planos y no se verificó eso, no pudieron aportar ninguna prueba. Muy bien, Tuni, bueno, vamos a ver si efectivamente Ángelo Calcaterra, el empresario, se presenta en esta indagatoria, en caso que el juez así lo estime. Recordemos que entonces la AFIP pidió que se indague al empresario por lo que vos estabas explicando, estos 5 millones de dólares, o casi 5 millones de dólares, que en principio tenían como destino una empresa española, pero que al menos la sospecha es que fue utilizado para pagar coimas. Sí, señor, el juez se llama Marcelo Martínez de Giorgi. Muy bien, gracias, Tuni. Abrazo. Muy amable. Bueno, ahí estaba una de las informaciones de último momento.
Le pido mil disculpas al señor Félix Kraus, que está acá con nosotros, así que ya lo saludo. Félix, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Es fiscal, ex titular de la Procubin. Bueno, a ver, hay varias cuestiones para analizar, pero recién teníamos esta información de uno de los casos que creo yo que va a merecer la atención de una parte importante de la sociedad y también de la justicia. Sí, bueno, esto tiene que ver con mecanismos más o menos conocidos, ¿no? Cuando uno ve las plazas, Andorra o Montevideo, son plazas históricamente muy flexibles y muy cuidadosas del sigilo bancario. Hay cualquier dinero que circula por esas plazas y hace circuitos irracionales, como sería un Giro España para que vuelva tan cerquita de nuestras costas, es un indicio importante que seguramente los investigadores de la FIP, que en la línea de la FIP hay investigadores muy solventes, digamos, gente muy profesional, habrá seguido esa línea, ¿no? Me quedo pensando en varias de las causas que tiene el presidente de la Nación, o en las que de alguna manera seguramente le terminan preocupando. Una de ellas seguramente es esta, por diversas cuestiones, pero también hay otras. Digo, hay una justicia que tiene menos intensidad y que analiza los casos que enfrenta el gobierno, y hay otra justicia que se dedica a repasar aquello que ya pasó. Hay un movimiento que es exactamente histórico, desde siempre. Solo que ahora, bueno, el detalle de la persecución tan intensa, en condiciones tan singulares, como ya hemos conversado alguna vez aquí, digo, el uso excesivo de la detención preventiva, el inicio de causas apoyadas en escuchas ilegales, asuntos por los cuales no debería nulificarse la causa, deberían estar presos los jueces. Francamente, son asuntos de un nivel de desmesura que esto que vos acabas de describir, y que es cierto, digamos, siempre el Poder Judicial tiene mayor capacidad persecutoria por aquellos que van perdiendo poder. Es más, a veces se sobreactúa esa persecución para mostrar una aparente independencia. Es más, uno podría empezar a medir cómo está el poder de cada sector de la sociedad de acuerdo a cómo reacciona el Poder Judicial. Digo, todo esto sucedía en un contexto en donde no había una utilización de los poderes fácticos para perseguir a determinados, digamos, sectores de la sociedad que eran antagónicos. Funcionaba en general con pasividad y activación, digamos, nunca había causas que prosperaran contra el poder de turno, y después había alguna activación que transcurría en los tiempos de Kafka, que fue tan elocuente para escribir que no pudo terminar el proceso. No pudo terminar. No pudo terminar el proceso. Digamos, una obra tan descriptiva de una realidad que parece eterna, que no pudo terminar su obra. En ese sentido, ese era aquel Poder Judicial que garantizaba impunidad, eso era su servicio, y que como todo sistema que no tiene que rendir cuenta por el producto, era y es muy eficaz para consolidar las condiciones de su propio bienestar, y se desentiende del servicio, digamos, que debe brindar. No es una burocracia tal como vos lo describías, y como no hay laberintos burocráticos. Claro, no, eso era antes, digamos, cuando había reglas y bordes. Hoy el foro está desaforado, lo que no hay son... No hay bordes, no hay reglas. No hay bordes, con lo cual, ¿para qué hacen falta las reglas? Digamos, inclusive las propias reglas que son propiciatorias de los excesos, como la ley del arrepentido, claramente una condición de posibilidad de todos los excesos, de todos los abusos de poder, ni siquiera es respetada, digamos. Nosotros también lo veíamos en la ley orgánica de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en los casos de violencia institucional. Digamos, si uno se atenía a la propia regla creada por aquellos que ejercían el poder, no podía ejercer el poder de ese modo. Los que generan las reglas en algún tiempo, cuando estaban dispuestos a abusar de poder, se atenían a su propia regla. Claro. Hacían la regla y se atenían. Un poco de pudor. Ahora ni eso está sucediendo. Hay una definición tuya que dice: cualquiera que acceda al poder a fin de año tendrá que plantear qué hacer con el Poder Judicial. ¿Por qué? Sí, porque hoy por hoy es un problema serio, ¿no? En estos días se ha hablado mucho de los carapintadas, ¿verdad? Los carapintadas eran militares que se ponían el uniforme, algunos estaban en actividad, otros estaban retirados, pertenecían a una institución, la institución estaba integrada dentro de del Estado argentino, y antes habían sido también militares, y algunos de ellos habían combatido. ¿Eran parte de las Fuerzas Armadas? Sí, formaban parte de las instituciones argentinas. Sin embargo, estaban dentro de la institucionalidad argentina, fuera de la ley, y antes esa institución a la que pertenecían había sido
un problema serio, tanto que había roto con el propio sistema democrático. A mí me parece que, sin hacer extrapolaciones que siempre fuerzan, digamos, el concepto, pero me parece que uno podría empezar a pensar al Poder Judicial desde ya como un problema de la gobernabilidad democrática. Sí. Eso es evidente, es evidente acá, es evidente en Ecuador, es evidente en Brasil, es evidente que no es un tema argentino, es evidente que no es un tema de hoy, es evidente que es una planificación estratégica de un rol que debe cumplir, consciente o inconscientemente, muchos conscientemente, un sector del poder en esta parte de nuestro continente. Ahora, lo que es seguro es que el proceso de la pérdida del Estado de Derecho puede ser bajo el modelo de los viejos golpes y también un modelo de cocción a fuego lento, como el proceso de bordaberrización, digamos, ¿no? El presidente Bordaberry en el Uruguay era un presidente elegido democráticamente, un conservador, carlista, ultracatólico, sí, que inclusive se niega a cerrar el Senado del Uruguay cuando los senadores se niegan a destituir al senador Erro. Él se niega y tras cartón no soporta las presiones y se vuelve precisamente el destructor del propio sistema. El Poder Judicial hoy está empezando a ser la piedra esmeril del sistema democrático argentino. Ahora vos vas a Comodoro Pi y ves el escudo nacional, la bandera argentina, unos señores que se llaman jueces. El ropaje, digamos. Sí, sí, todo el ropaje institucional, el mismo que padeció Joseph K. Y ves los abogados de los ricos, los abogados de los pobres, ves esos pasillos, ves juicios que transcurren con las formalidades previstas en las leyes, ves juicios que transcurren más o menos bien. Todos sabemos quién es quién ahí adentro. A lo mejor nos faltará un poquito de información sobre la profundidad del pozo, pero quiénes son los buenos y los más o menos buenos lo sabemos, y quiénes son los horribles también lo sabemos. Y esa es una institución que tiene más agujeros que un queso gruyère y que por esos agujeros está expeliendo unos aromas nauseabundos que está destruyendo y contaminando todo el sistema judicial. Te invito a compartir una definición que dio el presidente Macri hace apenas algunas horas cuando le preguntaron por un tema que era el de la corrupción. Lo escuchamos. Cuando pensamos en el país, la Argentina hace décadas que dejó de crecer como debía, porque se llenó de barreras, se llenó de trabas. Y en estos 3 años y medio lo más importante que hemos hecho es encarar la primer barrera, que es la de las cosas y los valores sobre los cuales queremos vivir, y las cosas que no queremos nunca más. Lo que dijimos hace 3 años y medio fue que no queremos nunca más mentiras, nunca más estafas, nunca más corrupción, nunca más trampas, nunca más atajos, nunca más la cultura criolla mal entendida, la viveza criolla mal entendida. Y el esfuerzo correcto pasa por ayudar a otro argentino a poder desarrollarse, a poder progresar. Bueno, una definición del presidente. Yo estoy de acuerdo en todo lo que dice el presidente. Sí. Obviamente hay una segunda parte que es, bueno, todos cumplimos con eso, todos están cumpliendo con eso. A ver, una manifestación de deseos. Yo no sé si todo el mundo que votó al presidente en el año 2015 quería todo eso. Es muy probable que mucha gente haya querido eso. Eso es evidentemente... ese fue el discurso, entre tantos discursos, porque no hubo un solo discurso, ¿verdad? Inclusive hubo un discurso contradictorio. Sí. Ahora, han pasado 3 años, han pasado 4 años, y ahora estamos asistiendo a una puja muy interesante, Julián, que veremos cuál es la potencia que tiene la retórica y cuál es la potencia que tiene la realidad cuando son tan contrastantes, ¿no? Sí, es verdaderamente apasionante o desolador, depende cómo termine esto, quién tiene más fuerza, si la fuerza de la realidad o la fuerza de la retórica. El presidente en este caso asume la palabra pública, pero no es solamente el presidente de la nación. Este es el discurso público, es el discurso de propaganda del gobierno. Digo, uno tiene que leer los 11 principios de Goebbels, el jefe de propaganda nazi, y leer el reglamento de acción psicológica del ejército para saber que Durán Barba no inventó nada. Y debe recordar que en la Alemania nazi terminó en una guerra vencida por los aliados, no por el despertar del pueblo alemán. Es más, la tramitación del trauma del nazismo para el pueblo alemán debe llegar hasta el presente. Es un asunto objeto de estudio. Fueron derrotados los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Joseph Goebbels no fue derrotado.
Gracias, Félix Rose. Por favor. Muy amable. Bueno, hablábamos recién de la realidad, ¿no? La retórica, la realidad. Parte de la realidad tiene que ver con las cosas que pasan en la economía. En instantes va a estar con nosotros Gabriel Catopodis, el intendente de San Martín. Pero acuérdese de las promesas electorales. Recién Félix Rose nos hacía alguna mención con respecto a este tema. Y de cómo eran esas promesas, en qué consistían, qué intensidad tenían y si se cumplieron o no. Escuche esto. Quiero preguntarle, ¿quién va a pagar los costos de este ajuste que va a llevar adelante, que es inevitable a partir de dejar el mercado libre de cambio? Yo te pido, pues ya veo hace varios días que estás haciendo de vocero de lo que yo haría, que no voy a hacer, ¿no? De cosas horribles. Que no hagas de vocero mío, que hables de tus temas, de que son tus propuestas. Porque nosotros realmente creemos que hay que desarrollar la economía, que hay que expandir la economía, no ajustar. Yo no he hablado nunca de ajustar, justamente, creo que ustedes se han ajustado. Por algo hace 4 años que no crecemos, hace 4 años que no se genera empleo en la Argentina. Él se opuso a la recuperación de YPF, se opuso a la recuperación de la administración de los fondos del ANSES, se opuso fundamentalmente a la recuperación también de aerolínea, creación de empresas estatales que están dando servicios esenciales. Salir a decir... Bueno, lo hemos visto infinidad de veces, creo, a lo largo de estos años, porque hay algunas cuestiones que son importantes para analizar, pero sobre todo resulta muy chocante muchas de las promesas que se hicieron y no se cumplieron. Estamos con Gabriel Catopodis, intendente de San Martín. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, a ver, recién se hablaba y se discutía en ese debate de la cuestión económica, sobre todo del estado en el que están las empresas. Obviamente San Martín es un distrito eminentemente industrial. Digo, ¿cómo está la industria en este momento y sobre todo cuáles son las perspectivas para los próximos meses? Las pymes en la Argentina Sí. y en San Martín realmente están mal. Están mal los comercios, están mal las pymes, están mal los jubilados en la Argentina después de 4 años. Salvo los amigos del presidente, la verdad que la gran mayoría fueron 4 años muy malos. Desde que nos levantamos, los argentinos sentimos las consecuencias de las políticas de Macri en nuestras vidas. Las sentimos en el bolsillo, las sentimos cuando pasan la sube en el colectivo, las sentimos cuando vamos al almacén, las siente el empresario pyme cuando ve entrar productos a mitad de precio importados, destruyendo la industria nacional. Te cuento un caso muy claro. El sector textil en San Martín es uno de los sectores más importantes. En la Argentina representan 500.000 toneladas la materia prima textil que se comercializa. La mitad de esa cantidad es importada. ¿Qué se necesita? Que la mitad de lo que se importa pueda proponerse en un proceso de sustitución de importaciones. Claro. Con eso se reactiva buena parte de la actividad textil y eso se repite en cada sector. El problema de este gobierno es que no ha tenido durante 4 años ningún mensaje, ninguna propuesta, ninguna prioridad para ver cómo reactivar al empresario pyme, para poner en marcha la industria nacional, para reactivar el mercado interno. Y creo que eso pasa porque ellos no creen en esto, tienen otro modelo y han privilegiado la bicicleta financiera, la renta financiera, por sobre la renta productiva. Catopodis, quiero presentarle a alguien, alguien que se llama, según el presidente, el enano incumplidor, que obviamente es una metáfora en un programa que las utiliza para pensar. Escuchémoslo. A ver. La buena noticia quiero transmitirles que algo tenemos, porque todos quieren vincularse con nosotros. Algo lindo tenemos. Tenemos que ir matando ese enano incumplidor que hemos acumulado durante décadas, matarlo definitivamente. Bueno, ¿alguna reflexión? Yo a mí la palabra incumplidor me suena muy chocante porque creo yo que en gran parte de las propuestas del gobierno se han incumplido muchísimas. Bueno, han prometido y no han cumplido nada, han aumentado las tarifas y se sigue cortando la luz. Se habían comprometido a que iban a cuidar a las pymes y han destruido en el último año buena parte del tejido productivo de nuestro país. Nos dijeron que iban a cuidar el empleo argentino y han destruido 260.000 puestos de trabajo. Y me parece que están encaminados en una campaña que va a generar simplemente más violencia, más enojo, buscando atacar a la oposición, que en este caso vamos a mantenernos con mucha calma. El presidente se equivoca si cree que va a resolver los problemas de la Argentina
enojándose y atacando a Alberto Fernández o a Kicillof. La verdad que nos vamos a enojar con ellos y vamos a discutir con ellos de estos problemas, de cómo hacemos para reactivar las pymes, cómo hacemos para que no sigan cayendo tarifazos sobre la actividad industrial, cómo hacemos para poner en marcha una Argentina que después de 4 años, todos los meses, ha ido destruyendo puestos de trabajo. Me parece que el gobierno da la sensación de que en las últimas 48 horas cambió la estrategia, hizo a un lado algunas herramientas que utilizaba habitualmente y a partir de ahora se volvió mucho más virulenta la campaña. Para mí apunta a polarizar, sobre todo con, como usted decía, ¿no?, con el candidato a gobernador Axel Kicillof, también con Alberto Fernández. Digo, ¿cómo piensa que van a ser las próximas semanas, sobre todo teniendo en cuenta que falta muy poquito para las PASO y que en definitiva hay un mensaje que tiene que ver, ¿no? Yo decía al comienzo del programa, con el miedo, ¿no? Se instala el miedo de diversas cuestiones, el miedo también a no llegar a fin de mes, por ejemplo. Sí, pero yo creo que lo veo a Alberto Fernández muy calmo y muy decidido a mostrar una campaña confiado, sí, serena, a mostrar a los candidatos capaces de construir otro camino en la Argentina. La Argentina merece otro gobierno que acompañe el esfuerzo de todos los argentinos y no que siga pidiendo sacrificios como viene pidiendo este gobierno. Me parece que hay en Alberto Fernández también la decisión de enfocar todos los esfuerzos en ofrecer mejores soluciones para los problemas que tiene el país. Nosotros estamos convencidos que podemos hacer mejor las cosas, estamos convencidos, buena parte de los argentinos, que no es por acá. Cualquiera de los que estamos en este estudio sabemos que llegar a fin de mes en estos últimos 4 años fue más difícil, muchos perdieron el trabajo. Me parece que hay un gobierno que no puede mostrar resultados. Las elecciones siempre son un buen momento para evaluar a los gobernantes y ver qué se logró y qué no se logró, qué promesas se cumplieron y cuáles se incumplieron. Y la verdad que el balance de este gobierno después de estos 4 años son malos, dejan el país, nos van a entregar el país después de 4 años con mucha más inflación, con mucha más desocupación, con mucha menos actividad industrial que la que tenían cuando llegaron. El gobierno le apunta a los sindicatos, en términos retóricos, por supuesto, y ha salido a cruzar no solo a Sergio Palazzo, el titular de la bancaria, sino también a Hugo Moyano. ¿Lo escuchamos juntos? Como decían esta mañana, sí. Con el señor Moyano, cuando él cobra las cosas que cobra para su gremio, por izquierda, por derecha, lo que hace es dejar a mucha gente sin trabajo. Este hombre es otro prepotente, Palazzo. Y ahora quiere avanzar sobre un sistema que desde la tecnología le mejora el servicio a la gente, contra este tipo de actitudes prepotentes, patoteras, que tiene esta persona Palazzo, como tantos otros que lo pueden llegar a tener. El señor Vidó, que lo llama, pero Viró, en vez de darle vergüenza. ¿Y por qué tiene que pagarle a Vidó todos sus privilegios y todas sus ineficiencias que cuestan todos los meses miles de millones de pesos? Gente, insisto, que no entiende el cambio que ha tenido la Argentina, donde exige que todos tiremos del carro en la misma dirección. Bueno, pero en la Argentina el problema no son los gremios, claramente en la Argentina el problema son las políticas de este gobierno. El problema no es el empresario textil y la actividad industrial de ese empresario. El problema son las políticas que han ido destruyendo esa actividad textil en San Martín y en la Argentina. Entonces, no hay dudas de que el gobierno está dedicado y concentrado en generar una campaña que va a ser más violenta, que va a generar seguramente más violencia verbal. Nosotros vamos a mantenernos en un camino de propuestas, de explicar qué va a pasar con la Argentina a partir del 10 de diciembre, cómo vamos a recomponer el mercado interno, cómo vamos a garantizar que los salarios y las jubilaciones le ganen a la inflación. El 80% del PBI de la Argentina es consumo. Necesitamos reactivar el consumo, necesitamos que los trabajadores tengan plata en el bolsillo y la gasten y que de esa manera la economía de nuestro país vuelva a encenderse, como dice Alberto Fernández. La verdad que estamos muy confiados y muy tranquilos. Vamos a seguir recorriendo el país. Hoy lo hizo Alberto Fernández en Hurlingham. Vamos a recorrer la provincia de Buenos Aires. Nos vamos a poner del lado de las pymes y de los trabajadores. Son las pymes y los trabajadores en la Argentina los que quieren otro gobierno. Son los comerciantes y los jubilados los que están pidiendo que el 10 de diciembre empiece
otra etapa en nuestro país. Otro referente de la fuerza política Frente de Todos es Sergio Massa. También hoy el gobierno, el presidente de la Nación, tuvo un concepto para con Massa, lo compartimos, lo escuchamos. Habiendo hecho los esfuerzos para, digamos, convencerlo de por dónde iba el mundo y habiendo visto cómo se comportó, no me sorprendió. No me sorprendió y alguna ventajita de haber sacado. Bueno, el presidente permanentemente, ¿no? Habla en esos términos de Sergio Massa. Yo no sé si Catopodis, usted nota lo mismo que yo en este sentido. El gobierno tiene una serie de ejes con los cuales va polarizando y da la sensación de que ahora sí o sí necesita un enfrentamiento, en principio, con alguien. Rodríguez Larreta en las últimas horas decía, bueno, no está Cristina, lo decía de otra manera, ¿no? Pero decía, bueno, no está, la tienen escondida, no recuerdo bien cómo fue que lo dijo. Entonces el gobierno utiliza otros referentes de ese espacio político para ver si le funciona la polarización. Sí, al gobierno claramente lo que le molesta es que la oposición se junte y encuentre acuerdos. Y Alberto Fernández fue a buscar a Sergio Massa para sacar a este país de la crisis y logramos una unidad que hoy tiene y tenemos la responsabilidad de poder demostrar que es capaz de reconstruir este país que durante estos 4 años este gobierno ha destruido. Nadie imagina 4 años más de Macri, nadie cree que por este camino, estas políticas cada vez que se aplicaron en San Martín y en la Argentina, nos fue muy mal. Entonces, la verdad que estamos convencidos de que podemos hacer mejor las cosas que ellos, que podemos poner un Estado al frente de las decisiones, que nos podemos integrar al mundo, pero pensando en cómo cuidamos y protegemos a nuestros industriales. Hoy estuve en una pyme de San Martín, Gramear. Produce por mes 8.000 asientos para el transporte público. Lo hacía, producía alrededor de 10.000 o 15.000. Tenía casi 100 trabajadores, hoy tiene 30. ¿Qué necesita? Que cuando se van importando carrocerías, de Brasil en este caso, haya una garantía y una condición de poder integrar contenidos locales, que los asientos se hagan en la Argentina, que las ventanillas se hagan en la Argentina, que las autopartes se produzcan y generen puestos de trabajo y mano de obra. Cada vez que entra un producto importado, hay una silla en una máquina de coser textil, hay un puesto de trabajo en una industria argentina que se pierde. Y esto es lo que este gobierno no logró entender durante estos 4 años. Y lo que tiene que entender este gobierno es que no es por acá, no es por este camino, no es con estas medidas. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, en una de las definiciones quizás más fuertes de las últimas horas, dijo, nos querían hacer creer que teníamos que vivir en Chernobyl para siempre, haciendo referencia a la provincia de Buenos Aires. Usted es parte de la provincia de Buenos Aires, es uno de los referentes políticos de ese sector. ¿La provincia es Chernobyl? La provincia tiene problemas que no empezaron el 10 de diciembre del 2015, pero que no hay dudas de que este gobierno los empeoró todos. No hay dudas de que la gobernadora se puso del lado de Macri y nosotros decidimos ponernos del lado de las pymes y de la industria, de los trabajadores. No hay duda de que la gobernadora fue la que garantizó que las políticas de Macri generen el peor daño en la Argentina, en el conurbano y en la provincia de Buenos Aires. No hay dudas de que la educación, la seguridad, la salud en la provincia de Buenos Aires después de estos 4 años están peor que como estaban a partir del 2016 cuando ellos les tocó gobernar. No hay dudas de que la gobernadora ha tenido más preocupación por los anuncios y por el marketing que por los resultados. Es cuestión de caminar y recorrer cualquier comisaría, es cuestión de entrar a cualquier escuela pública, es cuestión de entrar a cualquier hospital provincial de la provincia de Buenos Aires y ver el deterioro de lo que ha pasado durante estos 4 años. Gracias, Catopodis, muy amable. Otro factor importante en la campaña son aquellos que le dan herramientas desde el punto de vista del marketing, desde el punto de vista de la discusión política. Está Jaime Durán Barba y esto, a propósito de lo que decíamos hoy, es importante para que usted lo escuche. Hay muchísima gente que es o difícil o imposible. Concretamente, en el caso de Cristina, tiene un voto difícil de 10% y un voto imposible de 45%. Mauricio tiene un difícil de 25 y un imposible de 26. Los imposibles
tranquilos. La ventaja nuestra es que tenemos muchos más difíciles que Cristina. Podemos trabajar con esa gente en estas circunstancias. Y es algo nuevo, en nuestra profesión no se suele hacer eso. Pero dada la polarización enorme que hay en el país, hay que hacerlo. Bueno, vamos a trabajar sobre ese fondo difícil. Fondo difícil que no ve bien a Mauricio o a Cristina, que no aprueba su acción, pero que podría votar eventualmente por un candidato más por oposición al adversario que por recurso. Bueno, ahí estaba, parte del andamiaje que se está discutiendo hoy. En gran medida lo que vemos habitualmente, lo que vemos en las declaraciones de los funcionarios públicos tiene que ver con esto, ¿no? Con la ideología, pero sobre todo con las ideas que Jaime Durán Barba recoge de los focus groups y que después termina dándoles a los principales funcionarios del gobierno para que salgan al cruce, obviamente en el terreno político. Ya estamos con Eduardo Fernández. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Titular de APYME, candidato a diputado nacional por la provincia de Córdoba por el Frente de Todos. Son semanas claves, sin ninguna duda, en términos políticos. Quiero preguntarte un poquito por la provincia de Córdoba, también un eje importante, tercer distrito electoral más importante del país. Estuvo Alberto Fernández en las últimas horas allí con el gobernador Schiaretti. Mañana va a estar el presidente Macri en la provincia de Córdoba. Digo, ¿cuál es la lectura que se está haciendo de Córdoba en tanto un distrito tan relevante en materia electoral? Primero decir que los cordobeses, sí, los jubilados, los empresarios PYME y los trabajadores tienen el mismo problema que todos los argentinos. Estamos dentro de Argentina porque a veces se habla de Córdoba como si fuera una isla, realidad, ¿no?, distinta, ¿no? Primero eso. Segundo, decir que Alberto Fernández, como futuro presidente de los argentinos, fue a decirle al gobernador de Córdoba que vamos a gobernar para todos, porque estamos pensando en una Argentina para todos y no en un gobierno para pocos como es la actual administración. Y también decir que va a ir seguramente el presidente Macri a hacer su campaña electoral en un lugar donde no se han puesto de acuerdo. Van a paso, tiene 3 listas, Cambiemos, y donde no va a estar el gobernador mañana, que se ha ido a Europa. Está en Madrid, ¿no? Exacto. Entonces, nos corresponde a nosotros, a la lista de candidatos a diputados, a la fórmula presidencial, interpelar a los cordobeses y decirle qué es lo que ofrecemos, cuál es la alternativa que tenemos ante este desastre que estamos viviendo en una Córdoba metalmecánica fundamentalmente, sí, claro, su industria automotriz en vilo, con enorme cantidad de suspensiones, con una demanda de la ciudad de Córdoba y de crecimiento del Producto Bruto Geográfico, por eso baja la recaudación también, y con la necesidad de hablar de los ciudadanos de Córdoba. En Córdoba hay jubilados nacionales. En Córdoba los empresarios PYME pagamos las mismas tarifas o incluso algunas un poco más caras. Pagamos las mismas tasas de interés. Es decir, tenemos los problemas que significan tener una concepción de Estado, que es lo que nosotros estamos ofreciendo como alternativa a los cordobeses y a los argentinos. El gobierno avanza en su idea de llevar a cabo una reforma laboral, una reforma potencialmente impositiva también, de carácter fiscal, que va a cambiar la morfología de la economía de la Argentina. Es decir, claramente está cambiando, hay cuestiones que se ven más inmediatas, la caída, el achicamiento de la industria es sin ninguna duda un rasgo muy característico de la política económica de este gobierno. Sí, yo diría que la reforma laboral está la legislación que se quiere cambiar para dotarla de legalidad, pero los hechos, con 250.000 de desocupados en el último año, la estás aplicando de hecho. Es decir, se modifican las relaciones laborales, se vienen perdiendo premios, los trabajadores que son suspendidos cobran una parte de su salario y no saben si la fábrica va a volver a funcionar. El pequeño productor, de hecho, también tiene un cambio en sus relaciones con el mercado interno. Si no, veamos el consumo de queso, una provincia como nuestra, como la de Santa Fe, que los productores lácteos, en realidad hoy es acopiación de leche para
derivarla Sí, sí, hay a una otros crisis mercados. láctea, ¿no? Una crisis láctea Exacto. importante. Entonces podíamos ahondar en cada uno de los renglones, en esta mezcla económica que tiene Córdoba, que es industrial, es agrícola, ganadera, es un importante mix de la economía, Sí. que en general siempre ha aguantado los embates porque siempre uno u otro sector lo salvaba. Y hoy tiene un índice de problemática laboral, el Gran Córdoba, que es uno de los más altos del país, entre sus pensiones, ¿no es cierto?, los que buscan trabajo, los subocupados. Por eso nosotros venimos a ofrecer un gobierno distinto, en el caso mío, por pertenencia al sector empresario PYME, con más de 30 años de dirigente empresario PYME, con el compromiso de que estoy acompañando un proyecto que le va a devolver a las pymes, a los trabajadores, a los profesionales, a los investigadores, una posibilidad distinta, un gobierno para todos. Un empresario que es mimado por el gobierno es Martín Cabrales. Tuvo declaraciones, creo yo, en la línea de lo que mencionábamos recién de la reforma laboral. Escuchémoslo juntos. Creo que hay que hacer varias reformas, no solo la laboral. Es decir, lamentablemente el gobierno la planteó a fin de su mandato y le queda para el gobierno que viene, fuese quien fuese, para mí la tiene que hacer, lo mismo que una reforma tributaria seria y bueno, analizar temas estructurales de la Argentina que nos impiden o no facilitan hacer competitivos. Mayor flexibilidad para tomar gente, es decir, beneficios. Hoy en día yo creo que los argentinos en general, todos, pagamos muchos impuestos, pagamos muchas cargas sociales, pagamos muchas cosas que no vemos, que no ve el trabajador tampoco. Te dice que sea más fácil despedir y contratar gente. Que sí, que haya mayor flexibilización, que haya también incentivos para tomar gente. No existe una cosa sin la otra. Claro. No puede ser solamente para despedir. Cabrales... Tiene que ser para tomar también. Porque si uno habla de despidos, ya está hablando de menos producción, de menos riqueza, claro, de menos empresas. Bueno, hay algunas definiciones de Martín Cabrales. Eduardo. Sí, hay que decirles a estos empresarios que acompañan en todo caso el diagnóstico del presidente, que el rumbo es el correcto, que hay que hacerlo más rápido, que en realidad un nuevo contrato social entre trabajadores, empresarios, productores y con un Estado mucho más activo, en realidad lo que tiene que proponerse son incentivos a la producción, defensa de nuestra industria nacional. No dice nada, por ejemplo, de la apertura irrestricta de las importaciones o de las integraciones a mercados comunes sin tener en cuenta las asimetrías. Estos empresarios en realidad son los que también tienen la posibilidad, no como las pymes, de tener una parte de su capital especulando. Por eso vemos que las utilidades operativas en sus balances quizás se disminuyen o mantienen, se quejan del nivel de actividad, pero sus utilidades no disminuyen porque son parte de la bicicleta financiera. Ahora, a ver, en un contexto donde hay desempleo creciente, en un contexto donde el salario no alcanza para llegar a fin de mes, ese escenario vuelve mucho más débiles a los sindicatos, porque el sindicalista cuando se presenta ante un empresario, en lugar de reclamar por los derechos de los trabajadores, lo que termina haciendo es una especie de negociación para que a una parte por lo menos no los despidan. Esta es la realidad, esto es lo que termina pasando. Por eso se entiende en gran medida que en un contexto como este, los sindicatos terminan debilitándose y que el gobierno está tratando de debilitarlos. Digo, una discusión de una reforma laboral con sindicatos más débiles, creo yo que es mejor para el gobierno, al menos desde el punto de vista de la estrategia, seguramente es lo que van a estar buscando. Vos has venido pintando la situación en distintos programas tuyos con respecto a la cantidad de desocupación y nivel de desempleo que se está produciendo. Hay 10 puntos más de lo que habitualmente se dice porque es gente que no está buscando trabajo. Claro, ¿no? por Digo, eso el desempleo es 20 puntos, no es 10 puntos. Por eso te digo que el índice de problemática laboral, que es el desocupado, subocupado y aquel ocupado, por ejemplo, que está suspendido, que está buscando empleo o que está en la construcción, está cobrando el seguro, pero sigue buscando empleo, ese índice de problemática laboral es más grande. Y entonces vos tenés en este estado
la falta de perspectiva de un mercado interno, y eso determina, por ejemplo, que el Estado ha dado menos repro. Vos decís, ¿cómo es posible? Con todo el índice de desocupación, de conflictividad, de empresas que solicitan la situación preventiva de crisis, ¿no es cierto? Con el aumento de concursos y quiebra, no hay mayor repro. El Estado ha desembolsado menos ese instrumento que es para mantener el empleo. Entonces, lo que se está hablando es de disciplinar a los trabajadores, pero también a las pymes, con el canibalismo, porque nos dicen que las que van a sobrevivir son las que son competitivas o aptas. Y por lo tanto nos está sometiendo a una economía, por eso hablamos de un gobierno distinto, una Argentina para todos, y la salida es evidentemente política. En agosto y en octubre nos jugamos los argentinos que creemos en la producción y el trabajo, o aquellos que quieren profundizar este camino que es de enfrentamiento, de desintegración social, de no atender los servicios básicos que debe prestar el Estado como salud y educación, que son exceso en el presupuesto y son las partidas a ajustar para lograr el equilibrio fiscal, del que no hablan algunos grandes empresarios. Después vamos a hablar de los servicios públicos, porque ha sido un ordenador en términos de ideología social que el gobierno ha tenido, porque subir en gran medida las tarifas de los servicios públicos ha puesto muchas limitaciones a los sectores de más bajos ingresos, obviamente, y a los sectores de ingresos medios también. Pero hay ahí una cuestión más ideológica que en algún momento discutiremos. Hoy estuvo el candidato Alberto Fernández, estuvo en Hurlingham, decía esto, lo compartimos. La gente ya sabe dónde está la mentira, no está en mí. O sea, la gente corroboró quién es el que miente, no soy yo. Por lo tanto, no voy a entrar en ese debate con Macri. Lo vi una sola vez en mi vida, Macri, y la verdad es que efectivamente tuvimos un debate sobre la policía, el traspaso de la policía de la ciudad, porque yo le decía que el resto del país no tiene por qué pagarle a los porteños la policía. Yo no quiero ser el presidente de los que me siguen y me votan, quiero ser el presidente de todos los argentinos. Ayer lo hablaba con Schiaretti. La verdad es que si alguna vez se pensó en una Argentina sin los cordobeses, ha sido una locura, porque los cordobeses son tan importantes como cualquier argentino. Acá no es que son buenos los que me votan, acá hay argentinos que viven y necesitan. Y yo para ellos lo que voy a hacer es empezar a aprender la economía, que la economía vuelva a funcionar. Hace 3 años y medio, casi 4, que Macri apagó la economía. Apagó el consumo, apagó la producción, aumentó la pobreza y aumentó la desocupación. Yo con la agresividad y con el maltrato no me voy a involucrar. ¿De acuerdo? Ya tuvimos demasiado maltrato entre nosotros, lo que tenemos que hacer es unir. Para dividir está Macri, no estoy yo. No voy a hacer nada para seguir dividiendo. Fernández. No, eso es lo que venimos diciendo. Los cordobeses estamos integrados en un país, el reconocimiento de Alberto Fernández y su altura de estadista también, para decir que necesitamos salir entre todos, pero tenemos que hacer sacrificio parejo, porque todo esto que estamos pintando no a todos le va mal. Hay algunos a los que ha premiado este gobierno para poco, por eso hay que hablar de una Argentina para todos, y en Córdoba vamos a hacer el aporte necesario los trabajadores, los empresarios, en definitiva los ciudadanos, para incorporarnos a esa Argentina que espera un futuro distinto y que tiene en Alberto Fernández una esperanza. Eduardo Fernández, muchísimas gracias. Gracias a vos. Muy amable. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos.